Esto lo estoy grabando en la Notaría Pública número 14, en Ciudad de México, a las 10:43 de la noche del jueves. La sala huele a papel viejo y a café que nadie terminó. El licenciado Fuentes me prestó el grabador y me dijo que él mismo lo reproducirá mañana, después de leer el testamento. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí, que para eso existe la fe notarial, para que las palabras no desaparezcan. Mañana hay 3 personas que van a escuchar mi nombre y van a querer borrarme del mapa. Lo sé porque las conozco. Sé cómo funcionan cuando algo no sale como ellas esperan. Primero el silencio, luego la versión, luego la versión de la versión, hasta que la realidad queda sepultada bajo capas de indignación bien ensayada. Por eso grabé esto. No para defenderme, para que quede constancia de quién soy yo antes de que ellos intenten definirme. Me llamo Valeria Montoya Reyes. Tengo 29 años. Llegué a la Hacienda San Isidro hace 3 años con una maleta mediana, un título de auxiliar en cuidados geriátricos y exactamente 1,200 pesos en la cartera. No llegué a robar nada, no llegué a seducir a nadie. Llegué porque necesitaba el trabajo y porque el señor que me contrató necesitaba compañía de noche. La Hacienda San Isidro está en las afueras de Cuernavaca. Si alguien que no la conoce me pidiera que la describiera con una sola imagen, le diría esto. Los pasillos huelen a cera de abeja y a algo más, algo que yo nunca pude nombrar durante meses, hasta que una mañana lo entendí. Era soledad acumulada, el tipo de soledad que se va pegando a las paredes cuando una casa grande tiene pocas personas adentro y ninguna de ellas se habla de verdad. Don Alejandro Villanueva Ríos vivía ahí desde hacía 4 años, desde que el Asanak Cuatas lo dejó paralizado de cintura para abajo. 78 años, viudo, con 2 hijos que aparecían los fines de semana a revisar que todo estuviera en orden, que era su manera de decir que revisaban que él no hubiera gastado de más. Yo dormía en el cuarto del fondo, junto a la lavandería. No me lo dijeron con mala intención, creo. Simplemente no se les ocurrió que yo pudiera querer algo distinto. Eso es lo más difícil de explicar. No era crueldad calculada. Era indiferencia total. Soy invisible, me dije la primera semana. Y luego me dije, bueno, si soy invisible, veo todo. En la mesa del comedor nunca me invitaron a sentarme. Cuando llegaban visitas, Rodrigo me llamaba con un gesto, como se llama a alguien que trae el agua, y decía, sin voltear a verme, dile a la muchacha que traiga más hielo. La muchacha. 47 años él y nunca aprendió mi nombre. O sí lo aprendió y prefirió no usarlo. Camila era diferente. Camila sí me miraba, pero me miraba como se mira un mueble que no combina del todo con la sala, con una molestia vaga, sin destinatario específico. Una vez le pregunté si podía quedarme con el teléfono el sábado porque tenía que llamarle a mi mamá. Me dijo que los teléfonos distraían y que ya había una línea fija en la cocina para emergencias. Le pregunté qué contaba como emergencia. No me respondió, y aún así me quedé. Me quedé porque el sueldo llegaba puntual cada 15 y porque con el tiempo don Alejandro y yo empezamos a leer juntos en las tardes y a discutir sobre política, y él me enseñó a jugar ajedrez en un tablero de madera con fichas de hueso que olían todavía a las manos de su esposa. Y porque algunas noches, cuando yo creía que ya se había dormido, él decía en voz baja, sin abrir los ojos: «Gracias por quedarte, Valeria», y yo no sabía qué responder. Así que no respondía a nada, y creo que eso era lo correcto. Entonces llegó ese martes. Eran poco más de las 11 de la noche. Yo iba a llevarle una taza de té a don Alejandro, que a veces no dormía bien y me pedía manzanilla con un poco de piloncillo. Pasé por el corredor que lleva al estudio, y la puerta estaba entreabierta, y adentro estaban Rodrigo y Camila con las voces bajitas, el tipo de voz que se usa cuando se está diciendo algo que no debería escucharse. Escuché. No voy a decir todavía que escuché.
Lo voy a decir, pero no ahora, porque si empiezo por esa noche, todo lo que viene antes desaparece y lo que viene antes importa. Importa que sepan quién era yo cuando llegué y quién era don Alejandro y qué clase de casa era esa hacienda por dentro y por qué decidí quedarme cuando lo más fácil del mundo habría sido irme. Pero sí les voy a decir una cosa. Cuando escuché lo que escuché, la taza me tembló tanto que el té se derramó sobre el mantel del pasillo. Un mantel bordado a mano, blanco, que doña Socorro lavaba cada semana con agua fría para que no se encogiera. Lo manchó todo. Y en ese momento entendí que yo también tenía que decidir qué hacer con lo que ya no se podía limpiar. No voy a empezar por ahí. Voy a empezar por el principio, para que entiendan exactamente lo que perdieron. 3 años atrás yo vendía artesanías en el mercado de Cuernavaca. Tenía un puesto entre una señora que vendía talavera y un hombre que reparaba relojes. El olor a barniz y a madera recién cortada me acompañó durante casi 2 años. No era un mal trabajo. Era un trabajo honesto, y yo sabía exactamente lo que valía cada pieza que ponía sobre la mesa. Entonces me llamó una agencia de empleo doméstico. Una voz de mujer, muy formal, me dijo que había una familia en la zona de Cuernavaca que buscaba a alguien para cuidados nocturnos y compañía de un adulto mayor, 78 años, silla de ruedas, buen carácter. El sueldo que mencionó era el doble de lo que yo ganaba vendiendo artesanías en una semana buena. Le dije que sí antes de que terminara la frase. Llegué a la hacienda San Isidro un lunes de noviembre, hace 3 años. El portón era de hierro negro, con iniciales grabadas. Adentro olía a tierra mojada y a flor de cempasúchil, porque acababa de pasar el Día de Muertos y todavía quedaban pétalos en el corredor. Era una casa grande. Era una casa que sabía que era grande. Camila Villanueva me recibió en la entrada. No me dio la mano. Me miró de la cabeza a los pies con una expresión que yo ya conocía, la expresión de alguien que está evaluando si una cosa cabe en un espacio determinado. Luego giró y echó a caminar por el pasillo. El cuarto del servicio es al fondo, pasando la cocina. Hay un baño compartido. El desayuno de mi padre es a las 7. No toques nada de la sala principal sin permiso. No me miró a los ojos en ningún momento. Esa misma tarde apareció Rodrigo. Me encontró en el corredor con mi maleta todavía sin deshacer. Se detuvo, me estudió un momento, y luego preguntó con una voz absolutamente plana. ¿No sabes leer instrucciones complejas? No era una pregunta, era una advertencia disfrazada de pregunta. El tipo de cosa que se dice para que alguien entienda desde el principio cuál es su lugar. Sé leer todo lo que sea necesario, señor, le dije. Él asintió sin convicción y siguió caminando. Esa primera noche dormí en un cuarto con una cama angosta, una silla de plástico y una ventana que daba al patio de servicio. El colchón tenía un resorte roto en la esquina izquierda. Lo supe en cuanto me acosté. Me quedé mirando el techo durante un buen rato pensando en el sueldo que habían mencionado, repitiéndolo como se repite una oración. Las reglas me las explicó Camila el martes por la mañana, de pie con un café en la mano, sin invitarme a sentarme. Las comidas de la familia son en el comedor. Tú comes en la cocina con doña Socorro. Los viernes a las 8 de la noche entregas el teléfono. Te lo devolvemos el lunes. No recibas visitas en la propiedad. Si necesitas salir, avisas con 24 horas de anticipación. ¿El teléfono? Repetí, porque no lo había escuchado bien. El teléfono, confirmó ella y dio un sorbo a su café. No pregunté por qué. Necesitaba el trabajo. Me guardé las preguntas junto con todo lo demás y aprendí a vivir dentro de ese perímetro tan pequeño. El miércoles cambió algo. Doña Socorro me mandó a llevarle a don Alejandro su té de las 11. Abrí la puerta de su habitación con cuidado, porque no sabía si estaba dormido. No estaba dormido.
Estaba sentado en su silla de ruedas frente a la ventana, con un libro abierto sobre las piernas y los anteojos torcidos sobre la nariz. Me vio entrar. Esperó a que yo dejara la taza sobre la mesita. Y luego señaló con un dedo el tablero de ajedrez de madera que estaba sobre el estante, al otro lado del cuarto. «Mueva ese tablero aquí, al lado de mi silla». Lo moví. Era pesado, de madera oscura, con fichas que tenían el peso exacto de las cosas que duran. «Siéntese, Valeria», me dijo, y su voz era distinta a todo lo que había escuchado en esa casa desde que llegué. «Señor, yo debería volver a...» «Siéntese. Aquí usted no es la muchacha, es mi oponente». Me senté. No sabía jugar ajedrez. Él lo sabía y no le importó. Me estuvo explicando durante 40 minutos cómo se movía cada pieza, con una paciencia que no tenía nada de lástima, sino de algo más parecido al respeto. Cuando Camila asomó la cabeza por la puerta y me vio sentada ahí, con el tablero entre los dos, su cara hizo algo complicado que yo archivé para después. Esa tarde, caminando hacia la cocina, noté algo que no supe nombrar de inmediato. Había cargado 4 años de trabajos donde nadie me explicaba nada, donde yo era la que llegaba y la que se iba sin que nadie preguntara su nombre. Y don Alejandro me había dicho: «Siéntese como quien abre una puerta que llevaba tiempo cerrada». Tardé semanas en reconocer lo que sentí. Era dignidad. Nada más, nada menos, y por eso me quedé, no solo por el sueldo, me quedé porque en esa hacienda llena de reglas absurdas había un cuarto donde alguien me miraba a los ojos. Lo demás lo toleré: el teléfono, los fines de semana, el comedor que no era para mí, el apellido que nunca usaban, porque era más fácil llamarme simplemente la muchacha cuando había visitas. Lo toleré durante semanas, durante meses, durante casi 3 años, hasta que ya no pude. Pero antes de llegar a esa noche del martes, hay algo que debo mencionar, algo que vi desde la primera semana y que entonces no supe descifrar. Los cuadernos de cuentas que Rodrigo dejaba olvidados en el corredor, a veces abiertos, a veces con hojas dobladas en esquinas que parecían señales. Yo los veía pasar, los recogía. Los dejaba sobre su escritorio sin mirarlos. O eso creí, porque hay cosas que el ojo registra antes de que la mente les ponga nombre. La primera vez que don Alejandro me ganó una partida de ajedrez, se rió. No fue una risa grande. Fue ese tipo de risa que sale de adentro, despacio, como cuando algo sorprende de verdad. Golpeó suavemente el brazo de la silla con los dedos y dijo: «Le comí la torre sin que se diera cuenta, Valeria. Eso se llama paciencia». Yo miraba el tablero sin entender cómo había pasado. Él me señaló la jugada, retrocedió 3 movimientos con el dedo en el aire y volvió a explicarme la apertura que había usado. La llamó siciliana. Dijo que era la defensa favorita de los que no tienen miedo de complicar el juego. Eso fue un miércoles por la tarde, hace casi 2 años y medio. Rodrigo acababa de irse. El olor a su loción, algo costoso, demasiado dulce para un hombre de 51, todavía flotaba en el corredor cuando don Alejandro sacó el tablero del cajón del buró, como si hubiera estado esperando ese momento. Los miércoles eran así: primero Rodrigo, después el ajedrez. Yo aprendí a leer esa secuencia sin que nadie me la explicara. Los miércoles por la mañana llegaba Rodrigo con su carpeta de documentos y esa cara de contador que revisa un activo depreciado. Cerraba la puerta de la habitación. Adentro hablaban, o más bien Rodrigo hablaba, y don Alejandro asentía con ese silencio que a veces significa sí, y a veces significa ya no tengo fuerzas para pelear. Yo llevaba el café a las 11. Don Alejandro me lo agradecía con los ojos. Rodrigo ni volteaba. Cuando Rodrigo se iba, don Alejandro siempre ocupaba menos espacio en su silla. No sé cómo explicarlo de otra manera. Era el mismo hombre, la misma silla de ruedas color plata, la misma manta azul sobre las piernas, pero parecía más pequeño. Como si entre visita y visita
se encogiera un poco y tardara horas en recuperar su tamaño natural. Yo empecé a medir ese tiempo. ¿Cuánto tardaba en volver a hablar con su voz normal? ¿Cuánto en enderezar los hombros? ¿Cuánto en pedirme el periódico con algo parecido a las ganas? Su vista había empeorado ese último año. No podía leer letra chica sin que le doliera la cabeza. Entonces yo leía en voz alta, primero los titulares, después los artículos que él escogía, noticias del país, economía, a veces cultura. Un domingo encontré una reseña de una exposición de fotografía en la Ciudad de México y la leí entera sin que él me lo pidiera. Cuando terminé, hubo un silencio. Mi esposa habría ido, dijo. A ella le gustaba la fotografía. No contesté. A veces el silencio es la respuesta más honesta. Fue ese mismo mes de octubre, un domingo en que el jardín olía a tierra mojada. Después de una lluvia corta, cuando don Alejandro me contó lo del cumpleaños. El 17 cumplí 77 años, dijo, sin dramatismo, como quien menciona el clima. Rodrigo mandó un arreglo floral, Camila también. Los dos mandaron tarjetas impresas, de esas que uno elige en la floristería y firma con su nombre nada más. Yo dejé el vaso de agua sobre la mesita de noche. ¿No vinieron?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿No vinieron? Silencio. El ventilador del techo daba vueltas despacio. Valeria, dijo, ¿usted cree que la gente puede arrepentirse de sus hijos? Me quedé quieta. Nadie me había preguntado algo así antes. No de esa manera, sin enojo, sin lágrimas, con esa calma de quien ya le dio muchas vueltas a la pregunta y solo quiere escuchar otra voz. No lo sé, respondí con honestidad. Creo que a veces uno ama a alguien y aún así le duele lo que esa persona se volvió. Él asintió muy despacio. Eso está bien dicho, dijo, y no hablamos más del tema esa tarde, pero yo no olvidé la pregunta. La guardé en algún lugar que no sé nombrar, junto con otras cosas que él me fue dando sin darse cuenta. La manera en que pronunciaba mi apellido completo, Montoya Reyes, cuando quería que yo supiera que me estaba hablando en serio. La forma en que pedía perdón si tosía mientras yo leía, como si interrumpir fuera una falta grave. El día que me dijo que yo tenía buen criterio, así, sin contexto, en medio de una discusión sobre política, y yo no supe si reírme o llorar. Ninguno de los dos le puso nombre a lo que éramos. Él no era mi padre, yo no era su hija, pero había algo ahí que los dos cuidábamos. Creo que justamente porque nunca lo dijimos en voz alta, y entonces llegó el último miércoles antes de todo. Rodrigo estuvo adentro casi 40 minutos. Cuando salió, traía la pluma Montblanc de don Alejandro en la mano, esa pluma que él no prestaba a nadie, que guardaba en el cajón de la izquierda junto con una foto de su esposa y una hoja doblada en el bolsillo del saco. Me miró al pasar. Me dijo buenos días, como si fuera lo más normal del mundo. Entré a la habitación. Don Alejandro estaba con los ojos cerrados, pero no dormía. Lo sé porque tenía los dedos enredados en la manta, apretando la tela azul, como quien espera a que pase algo que ya no puede detener. Esa noche tenía que llevarle la infusión a las 10:30. Manzanilla con miel, sin azúcar, en el tazón blanco con el borde café que a él le gustaba, porque lo calentaba bien entre las palmas. Era el ritual de siempre. Yo preparaba la infusión, recorría el pasillo, tocaba 2 veces con los nudillos, entraba. Pero esa noche me detuve antes de llegar. Escuché voces en la sala principal. No susurros, voces, como si la casa estuviera vacía y ellos fueran los únicos que importaban. Me quedé parada a mitad del pasillo, con la charola en las manos y el vapor de la manzanilla subiéndome a la cara. Rodrigo hablaba primero. El doctor Serrano ya tiene la ficha. Solo necesitamos la firma del poder notarial ampliado y podemos moverlo antes de que termine el mes. Y si se niega, dijo Camila, no se va a negar. Le explicamos que es por su propio bien.
que la clínica tiene médicos especializados, que aquí no tiene los cuidados que necesita. Hubo una pausa. Escuché el hielo en un vaso. Una vez que firmemos el poder notarial ampliado, continuó Rodrigo y bajó apenas un tono, no por precaución, sino como quien entra a la parte importante de una negociación. Podemos mover los fondos antes de que el viejo empeore. Las cuentas del fideicomiso primero, después la hacienda. El vapor me seguía llegando a la cara, no me moví. ¿Y la muchacha?, preguntó Camila. Así, así exactamente. La muchacha, como si yo fuera un objeto que había que revisar en la lista de pendientes. La liquidamos con 2 meses, dijo Rodrigo. No tiene contrato formal, no tiene nada. Nos da las gracias y se va. Y siguió hablando. De porcentajes de comisión, de un comprador en Guadalajara, de algo que había que firmar antes del 15. Yo no escuché el resto, porque en ese momento el temblor empezó en los dedos. No fue un pensamiento, no fue una decisión, fue el cuerpo que entendió antes que yo. Los dedos primero, luego las muñecas, luego los hombros, y la charola se inclinó 1 centímetro, 2 centímetros, y el té se derramó sobre mi muñeca derecha, caliente. No sentí el calor, me apoyé en la pared del pasillo. La espalda contra el yeso frío, la charola todavía en las manos, el té mojándome la manga hasta el codo. No entré, no dije nada. Esperé 3 minutos, 4 sin moverme, hasta que escuché que Camila subía las escaleras y Rodrigo salía hacia el jardín trasero. Esperé a que el ruido de sus pasos desapareciera del todo. Después respiré. 1 vez, 2 veces, y fui a ver a don Alejandro. Tenía la lámpara de noche encendida y el libro cerrado sobre el pecho. Me vio entrar y no dijo nada. Esperó. Le puse la charola en la mesita de noche. Le dije, se me enfrió un poco. Lo siento. Él miró el tazón, miró mi manga mojada. No preguntó. ¿Quieres que terminemos la partida?, le dije. La dejamos a medias después de cenar. Asintió despacio, como si esa fuera exactamente la pregunta que necesitaba escuchar. Moví el tablero desde el estante hasta la cama. Acomodé las piezas donde las habíamos dejado. Me senté en la silla de siempre, junto a la ventana, y jugamos. No le dije nada de lo que había escuchado. Esa noche no. Esa noche solo jugué. Y gané. 40 minutos después, en un movimiento que yo misma no anticipé del todo, su rey no tenía a dónde ir. Lo miré para asegurarme de que había visto lo mismo que yo. Lo había visto y sonrió. Pero no fue la sonrisa de quien pierde una partida. Fue algo distinto, algo quieto y viejo, como de alguien que lleva mucho tiempo esperando ver algo y por fin lo vio. Bien, dijo, en voz muy baja. Bien, no supe qué quiso decir. En ese momento no supe. Al día siguiente compré una grabadora. No fue una decisión dramática. Fue tan sencilla como decidir que necesitaba paraguas porque iba a llover. El martes escuché lo que escuché. El miércoles fui al mercado de Cuernavaca con el pretexto de comprar canela para doña Socorro. Pagué en efectivo. La grabadora cabía en la palma de la mano. Gris, sin marca visible, barata. La envolví en un pañuelo y la guardé en la bolsa interior de mi delantal. Doña Socorro me vio llegar con la canela. Tarda más de lo normal, mija. Había mucha gente, dije. Ella me miró un segundo de más. Luego volvió a su olla. Doña Socorro siempre supo más de lo que preguntaba. Las primeras 2 semanas fueron de observación pura. Rodrigo tenía una costumbre. Llegaba a la hacienda los martes y los jueves. Se instalaba en el escritorio de la biblioteca, el escritorio de don Alejandro, como si ya fuera suyo, y trabajaba durante 2 o 3 horas. Dejaba documentos sobre la superficie sin cubrirlos, como quien trabaja en su propia casa, como quien no teme que nadie mire. Yo empecé a llegar temprano a limpiar esa habitación. La primera fotografía que tomé tenía mala luz, la segunda ya no,
Identifiqué 3 transferencias a lo largo de 5 semanas, todas desde cuentas de la Hacienda, todas hacia una empresa que se llamaba Inversiones Dávila del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, registrada a nombre de la esposa de Rodrigo. Montos distintos cada vez, pero ninguno pequeño. El primero, 240,000 pesos. El segundo, 180,000. El tercero, 310,000 pesos. No soy contadora, pero sé leer. Guardé todo en un USB encriptado. Aprendí a encriptarlo viendo un video en YouTube a las 11 de la noche, con los audífonos puestos para no despertar a don Alejandro. Camila fue más descuidada que su hermano, pero de otra manera. Rodrigo movía dinero en silencio. Camila hablaba por teléfono como si las paredes no existieran. La grabé 2 veces, coordinando la visita de un médico al que llamaba el doctor Peralta. Nunca lo vi en la hacienda. Nunca lo mencionaron delante de don Alejandro. Pero en esas llamadas Camila fue muy clara. Necesito que el informe diga deterioro cognitivo moderado con tendencia a severo, que no pueda tomar decisiones patrimoniales de manera autónoma. Una pausa. No es necesario que lo examine en persona. Le mando los antecedentes. Guardé ese audio 3 veces en 3 lugares distintos. Hubo un jueves de la semana 4 que estuvo a punto de romperme. Camila había venido a supervisar, así lo llamaba ella, supervisar el cambio de sábanas en las habitaciones del ala norte. Yo estaba doblando el juego de la habitación de huéspedes cuando ella entró. Olía a su perfume caro, ese que siempre llegaba antes que ella. «Esto está mal», dijo. Levanté la vista. «Las esquinas no están cuadradas. ¿Usted en qué hotel aprendió a hacer esto?» Doña Socorro estaba en el umbral de la puerta con una pila de toallas en los brazos. Nos miró a las 2. «Gente como usted», siguió Camila, sin bajar la voz, «no entiende que hay estándares. Que esta casa tiene un nivel». Sentí algo subirme por el pecho. No era tristeza, era otra cosa. Era una rabia tan concentrada que me apretaba la garganta desde adentro, como un puño cerrándose despacio. Me excusé. Caminé por el pasillo hasta el baño del servicio. Cerré el pestillo. Apoyé la frente en los azulejos. Estaban fríos. Me quedé así. Conté hasta 20. Cuando salí tenía la cara lavada y las manos secas. Regresé a la habitación. «Con gusto las rehago, señora Camila», dije. Ella ya se había ido. Doña Socorro me miró desde el umbral. No dijo nada, pero asintió muy despacio, una sola vez. Esa noche organicé las carpetas digitales. Las nombré con fechas. Las ordené por tipo de documento. Comprobé que el USB funcionaba en 2 dispositivos distintos. Después apagué la luz y me quedé un momento sentada al borde de la cama. 5 semanas de silencio, 5 semanas de buenos días y con gusto, y permítame, y claro que sí, 5 semanas cargando algo que pesaba más cada noche. Y entonces llegó el jueves de la semana 5. Don Alejandro me pidió que cerrara la puerta de su habitación. Lo hice. Cuando me giré, él me estaba mirando desde la cama, con una expresión que no le había visto antes. No era la del hombre que jugaba ajedrez. Era la del hombre que lleva mucho tiempo solo y acaba de decidir que ya no puede seguir siéndolo. Habló en voz muy baja. «Valeria», dijo. «¿Usted me está cuidando de ellos?» No respondí de inmediato. Me quedé parada junto a la puerta cerrada, con la palma todavía sobre el picaporte, y lo miré. Él me miraba de vuelta. Afuera, el viento movía las jacarandas del patio. Adentro, no había ningún sonido excepto el zumbido suave del ventilador del techo. «Sí», dije al fin, «¿eso es lo que estoy haciendo?» Don Alejandro asintió despacio, como si la respuesta confirmara algo que llevaba tiempo calculando. «Entonces siéntese», dijo, «y cuénteme». Esa noche no le conté nada. Le dije que necesitaba un día más, que quería tenerlo todo ordenado antes de hablar. Él aceptó sin presionar.
Eso también era suyo, la paciencia de alguien que ha aprendido que apurarse no cambia lo que ya pasó. Al día siguiente llovió desde las 10 de la mañana. No fue una llovizna. Fue de esas lluvias de noviembre que caen en Cuernavaca, como si el cielo hubiera acumulado semanas de algo y decidiera soltarlo todo junto. El agua golpeaba los vidrios de la habitación con un sonido constante, casi mecánico. El jardín desapareció detrás de una cortina blanca. Entré con el tablero de ajedrez bajo el brazo y el teléfono en el bolsillo del delantal. Puse el tablero sobre la mesita entre los dos. No acomodé ninguna pieza. Él tampoco lo propuso. Los dos sabíamos que hoy no íbamos a jugar. Me senté en la silla de siempre, la que tenía el cojín de cuero café, con una costura desprendida en la esquina derecha. Don Alejandro, dije, voy a mostrarle algo. Y necesito que me deje terminar antes de decir nada. De acuerdo, saqué el teléfono. Abrí las fotografías. Le fui pasando una por una, las capturas de pantalla de las transferencias, los documentos con fechas que no coincidían, los correos que Rodrigo le había enviado al administrador de la hacienda sin pasar por él. Le mostré la foto del recibo de la clínica privada en Interlomas. Una cotización. Con su nombre en el encabezado, él miraba cada imagen sin moverse. Luego abrí el audio. Esto dura 42 segundos, le dije. Las voces son de Rodrigo y Camila. Le acerqué el teléfono. Le di play. La voz de Rodrigo llenó el cuarto. Nítida, sin duda posible. Hablaba de plazos, de precios por metro cuadrado, de que el viejo no iba a durar mucho de todas formas. Paré el audio antes de que terminara. No hacía falta escucharlo completo. Don Alejandro tenía los ojos fijos en la ventana. La lluvia seguía cayendo. Guardé silencio. Él también, un minuto largo, tal vez más. Luego, sin girar la cabeza, dijo, lo sabía, no todo, pero lo sabía. Y entonces lloró. No fue un llanto con ruido, fue con los ojos llenos y la mandíbula apretada y la mano cerrada sobre la cobija, como alguien que ha estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de recibir permiso para soltarlo. No de tristeza exactamente, de alivio. Del alivio extraño y amargo de confirmar que uno no estaba equivocado. Yo no dije nada. Puse la mano sobre la suya, encima de la cobija, y esperé. Cuando habló otra vez, la voz le había cambiado. Era más firme. Hace meses, dijo, empecé a encontrar papeles entre mis cosas, documentos que no recordaba haber leído. Páginas con mi firma en lugares donde no me acordaba de haber firmado. Les pregunté a ellos. Me dijeron que eran trámites normales de administración. Que no me preocupara. Hizo una pausa. Yo les creí porque quería creerles. Lo sé, dije. Necesito ver a un notario. Dijo entonces, con una claridad que no admitía discusión, no a cualquiera, al licenciado Ernesto Fuentes Barragán. Lo conozco desde hace 30 años. Es el único en quien confío para esto. ¿Tiene su número? En la agenda azul del cajón de arriba. Me levanté, abrí el cajón, encontré la agenda. Las páginas olían a papel viejo y tinta seca. Busqué la letra F. Ahí estaba, Fuentes Barragán, Ernesto. Notaría Pública número 14, un número de Ciudad de México. Tomé el papel y el bolígrafo de la mesita de noche. Anoté el número. Mis manos estaban completamente firmes. No temblaban, no dudaban. Por primera vez en semanas, completamente firmes. Lo llamo mañana, dije. Lo organizamos en secreto. Nadie en la hacienda tiene que saber. Don Alejandro asintió. Luego me miró de una manera que no supe muy bien cómo sostener. Valeria dijo antes de que yo llegara a la puerta. Me detuve. Yo no tengo cómo pagarle lo que vale esto, dijo. Pero voy a intentarlo. Lo llamé a las 7 de la mañana del día siguiente. El teléfono sonó 3 veces. Una voz de hombre, serena, profesional. Notaría Pública número 14. Buenos días. Buenos días. Necesito hablar con el licenciado Fuentes Barragán. Es un asunto urgente y discreto.
Hubo una pausa breve. ¿De parte de quién? De parte de don Alejandro Villanueva Ríos. Otra pausa, más larga. Un momento, por favor. Cuando el licenciado Ernesto Fuentes Barragán tomó la línea, su voz era distinta, más quieta, como si ya supiera que lo que venía no era un trámite ordinario. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Valeria Montoya Reyes. Cuido a don Alejandro. Él me pidió que lo llamara. Entiendo, dijo. ¿Cuándo pueden venir? Lo organicé todo en 4 días, un miércoles. Rodrigo nunca visitaba los miércoles. Eso lo sabía con certeza después de 3 años de observar sus patrones como quien estudia el clima antes de salir. Contraté un servicio de transporte médico privado, una camioneta discreta, sin logotipos llamativos, con rampa hidráulica y 2 asistentes que no hacían preguntas. El pretexto fue un control oftalmológico. Se lo dije a doña Socorro cuando me vio cargar la bolsa de don Alejandro. Le detectaron presión en el ojo derecho. Expliqué con toda la calma del mundo. Hay que ir a la ciudad. Doña Socorro me miró un segundo de más. Luego asintió y se dio vuelta hacia sus ollas. No preguntó nada más. Creo que entendió más de lo que yo decía. La mañana olía a jacaranda recién mojada. Habría llovido de madrugada. Don Alejandro apareció en la entrada de la hacienda con su silla de ruedas bien peinado, con su saco gris oscuro de botones dorados, el que usaba para las ocasiones importantes. Yo nunca se lo había visto puesto. ¿Cómo me veo?, me preguntó. Como alguien que sabe lo que está haciendo, respondí. Él sonrió, poco, pero sonrió. El trayecto a Ciudad de México tomó casi 2 horas. Don Alejandro no habló mucho. Miraba por la ventana con una expresión que no era tristeza, era otra cosa. Concentración, quizás. Como cuando estaba a punto de hacer un movimiento en el ajedrez que yo todavía no había visto venir. La notaría pública número 14 estaba en una calle tranquila de la colonia Polanco. Un edificio de cantera gris, discreto, con macetas de bugambilia morada en la entrada. Adentro, la sala de espera tenía sillones de cuero verde oscuro, gastados en los brazos con ese desgaste honesto de los muebles que han cargado muchos nervios. Olía a papel antiguo y a café recién hecho, aunque nadie nos ofreció ninguno. El licenciado Fuentes Barragán salió a recibirnos en persona, 60 y tantos años, lentes de armazón delgada, traje azul marino. Le dio la mano a don Alejandro con las 2 manos, no con una, como se saluda a alguien a quien se respeta. Don Alejandro dijo, «Es un honor. El honor es mío, licenciado», respondió él. «Sé que no me queda mucho tiempo para estas cortesías, así que se lo digo en serio». Fuentes Barragán lo miró un momento, luego asintió. «Pase usted». Se volvió hacia mí. «Señorita Montoya, ¿gusta esperar aquí? ¿Tenemos café?» «Aquí estoy bien», dije, y esperé. Esperé 2 horas en ese sillón de cuero verde. Escuché el tráfico afuera, el tecleo ocasional de una secretaria, el murmullo de voces detrás de una puerta que no alcanzaba a descifrar. No intenté escuchar. Era lo único que podía ofrecerle en ese momento. No saber. Cuando don Alejandro salió, sus ojos estaban secos, no rojos, no hinchados, secos y claros. Tenía una expresión que yo solo puedo describir como resuelta, como la de alguien que acaba de firmar algo que debió firmar mucho tiempo atrás y que finalmente puede respirar. «¿Cómo estuvo?», pregunté. «Bien», dijo. «Ya está hecho». «¿Qué está hecho?». Me miró con esa media sonrisa suya. «Usted no tiene que saber los detalles hasta que sea el momento, y cuando sea el momento lo sabrá todo». ¿Puede vivir con eso? No era una pregunta real, era una petición. «Sí», dije, «puedo». De regreso en la hacienda pidió que pusieran el tablero de ajedrez en la sala. Jugamos hasta que las ventanas se pusieron oscuras y las velas de la mesa empezaron a ser necesarias. Él ganó. Me ganó con un movimiento que no vi llegar, como siempre. Otra vez pedí. «Ya es tarde», dijo. «Guarde el tablero».
Empecé a recoger las piezas una por una. La reina, los alfiles, los caballos. Valeria. Levanté la vista. Don Alejandro sostenía el rey blanco entre los dedos. Lo observaba como si fuera la primera vez que lo veía. «El rey no es la pieza más poderosa», dijo. «Nunca lo fue. Guardé el rey en la caja. No entendí lo que quería decirme. No lo entendí hasta días después. Murió el lunes, a las 3:40 de la madrugada, cuando la hacienda entera dormía y afuera llovía sin ruido. Fue tranquila. Fue digna. Fue suya. Yo sostenía su mano cuando dejó de apretar la mía. No lloré esa noche. Lloré 4 días después, en el baño del primer piso, mientras me ponía el único vestido oscuro que tenía, escuchando cómo Camila le daba instrucciones a alguien por teléfono sobre las flores para la sala. «Que sean blancas», dijo. «Lirios, que parezca elegante, que parezca. La sala principal de la hacienda San Isidro olía a esas flores cuando bajé». Lirios blancos en 3 floreros de vidrio, puestos con simetría de vitrina. El olor era tan denso que me picaba la garganta. Rodrigo estaba junto a la ventana, con el saco gris de siempre. Tenía la pluma Mont Blanc en el bolsillo exterior, asomando apenas como una declaración de intenciones. Camila se había sentado ya en la cabecera de la mesa, con las manos cruzadas sobre la falda, como si fuera ella quien presidía. Nadie me saludó. «Usted quédese por allá», me dijo Camila, señalando el rincón junto a la puerta. «Por si se necesita algo, me quedé en el rincón». El licenciado Fuentes llegó puntual. Traje oscuro, portafolio de cuero café, pasos tranquilos sobre el mosaico. Saludó a Rodrigo con una inclinación de cabeza. Saludó a Camila igual, y cuando sus ojos me encontraron a mí, en el rincón, no apartó la vista de inmediato. 1 segundo, 2. Una fracción que nadie más notó. Yo sí. Se sentó. Abrió el portafolio, sacó el sobre. «Procedemos», dijo. Rodrigo se acomodó en la silla. Camila se sentó más derecha todavía. El licenciado Fuentes leyó despacio. «Propiedades. La hacienda, avaluada en cifras que Rodrigo seguía con los labios moviéndose apenas, contando las cuentas bancarias, las acciones de 2 empresas, un terreno en Tepoztlán». Rodrigo asintió varias veces con esa seguridad de quien ya cree saber el final de la historia. Camila no se movió. Tenía los nudillos blancos sobre la falda. El licenciado Fuentes llegó al último párrafo. Se aclaró la garganta una sola vez. La totalidad de los bienes, propiedades y activos de don Alejandro Villanueva Ríos se transfieren a la señorita Valeria Montoya Reyes en reconocimiento a su lealtad, su cuidado y su valentía. El silencio duró menos de 3 segundos. Rodrigo se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. El golpe contra el mosaico resonó por toda la sala. «Eso es un fraude», dijo. «Eso es un fraude. Ella lo manipuló. Yo voy a impugnar esto ahora mismo». Camila no gritó. Fue peor. Volteó a verme con esa voz que usaba cuando le explicaba a alguien algo muy obvio. Ella es solo la niñera. No respondí. Metí la mano al bolso. Saqué un sobre Manila sin prisa y lo puse sobre la mesa frente al licenciado Fuentes. «Eso», dije con la voz completamente llana, como si estuviera dando un recado, «es la copia de la denuncia penal que presenté esta mañana en la fiscalía. Falsificación de documentos y desvío de fondos. Los originales llevan 1 semana en custodia del licenciado Fuentes». Rodrigo abrió la boca. No salió nada. Camila parpadeó, 1 vez, 2, como si el idioma que yo hablaba fuera uno que ella no terminaba de entender. El licenciado Fuentes no tocó el sobre. Ya sabía lo que contenía. Entonces metió la mano al portafolio de nuevo. Sacó un segundo sobre, más pequeño, con el sello de la notaría y, abajo, una letra manuscrita que reconocí aunque me temblaron las rodillas al verla. «Don Alejandro», dijo el licenciado Fuentes, y por primera vez en toda la mañana su voz tuvo un peso distinto. Dejó también un mensaje grabado,
Hizo una pausa. Para sus hijos. El licenciado Fuentes puso el pequeño reproductor sobre la mesa. Era un aparato sencillo, negro, del tamaño de una mano. Lo conectó. Presionó el botón y la voz de don Alejandro llenó la sala. No voy a repetir lo que dijo. Eso no me pertenece. Eso es entre él y sus hijos. Y hay cosas que merecen quedarse donde están, en el interior de las personas a las que fueron dirigidas. Lo que sí puedo decir es lo que vi. Vi cómo Rodrigo, en el segundo 30, dejó de cruzar los brazos. Vi cómo Camila llevó los dedos a su boca, despacio, como si quisiera tapar un sonido que todavía no había salido. El mensaje duró 4 minutos. 4 minutos de la voz de un hombre de 78 años que habló sin prisa, sin gritos, con la serenidad de alguien que ya no necesita convencer a nadie de nada. Cuando terminó, el silencio era diferente al de antes. La pluma Montblanc seguía sobre la mesa. Nadie la tocó. Rodrigo se puso de pie. No me miró. No miró al licenciado Fuentes. Tomó su saco del respaldo de la silla con un movimiento lento y se fue hacia la puerta. Camila lo siguió. No dijeron nada, ni una palabra. Doña Socorro estaba en el umbral, con su trapo de cocina en las manos y una taza que llevaba limpiando desde que empezó la lectura. Cuando Rodrigo y Camila pasaron junto a ella, no se movió. No se hizo a un lado. Los dejó pasar como si fueran aire. Yo la miré. Ella no levantó la vista. Siguió con el trapo circular sobre la taza. Pero en la comisura de sus labios había algo pequeño y firme. No era una sonrisa exactamente. Era más que eso. Era una persona que llevaba 20 años en esa cocina y que por fin veía lo que siempre supo que era verdad. Me bastó con eso. El licenciado Fuentes me extendió los documentos. Aquí, aquí y aquí, dijo, señalando con el dedo cada línea. Firmé. La pluma que usé era mía, una de 10 pesos que traía en la bolsa de la mochila desde hace años. Licenciado, le dije cuando terminé. Gracias por todo. Él recogió los papeles sin apresurarse. Don Alejandro tomó sus decisiones con claridad y con tiempo. Dijo, yo solo fui el instrumento. Salí a los jardines. Los árboles de la hacienda San Isidro en noviembre tienen algo particular. Las jacarandas todavía no florecen, pero tampoco están del todo quietas. Las ramas se mueven aunque no haya viento. El cielo esa mañana era de un gris claro, del color del humo cuando ya se disipó. Me quedé parada entre 2 árboles viejos, con los pies sobre el pasto húmedo, y pensé en don Alejandro. Pensé en él enseñándome a mover el caballo en el ajedrez, en cómo se reía cuando yo movía mal una pieza y decía que no importaba, que aprender era exactamente eso. Respiré. Y después hice lo que vine a hacer. Ya hablé con la Fundación Casa Digna en Ciudad de México. La hacienda no es mía para quedarme con ella. Ya firmé la donación. El lugar se va a llamar Hacienda San Isidro, Casa Alejandro. Para adultos mayores en situación de abandono, para personas que necesiten exactamente lo que él me dio a mí, que alguien se quede. Él hubiera querido eso, yo estoy segura. Yo ya tengo mi departamento en la colonia Roma. Ya tengo suficiente. Eso es todo lo que quería decir. Esta declaración termina aquí. El licenciado Fuentes apagó la grabación. 6 semanas después, la Fiscalía de Ciudad de México dictó orden de aprehensión contra Rodrigo Villanueva Dávila. Falsificación de documentos notariales, desvío de fondos. Su nombre salió en la sección de negocios de 3 periódicos junto al nombre de su despacho de arquitectura. Camila no fue mencionada en los titulares, pero también fue citada. La pluma Montblanc quedó sobre la mesa de la Hacienda San Isidro. Nadie fue a recogerla. Y la última imagen que me quedo yo no es esa, es otra. Soy yo, hace 3 años, en el mercado de Cuernavaca.
Noviembre también, canastas de flores de cempasúchil, todavía apiladas de la semana del Día de Muertos, olor a chile tostado y a cilantro fresco desde los puestos del fondo. Tengo 26 años y cargo una mochila con mi ropa, mis documentos y un número de teléfono anotado en papel. Voy a una entrevista de trabajo. Tengo las manos libres. No sé todavía lo que voy a necesitar ser, pero ya lo soy.